Buenos días. Él vive, amén. Eso. Es un gusto estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Y fíjense cómo es la cosa. Desde que el pastor Julio mencionó de que se iba a empezar a predicar del libro de Juan, cómo el Señor puso de que justo hoy tocaba el capítulo 20 y donde estamos celebrando la resurrección del Señor Jesús. Y el capítulo 20 habla sobre la resurrección del Señor Jesús. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y como lo pusimos ahí, Él vive. Él vive. Y si tú todavía que eres invitado, que puedas decir qué es lo que Él vive. Bueno, hoy te queremos presentar a Cristo resucitado y que vive en mi corazón y que viven muchos de los que están aquí y que hoy puede vivir también en tu corazón, porque es lo mejor que nos puede pasar en este mundo. Así que vamos ahí, por favor, acompáñenme. Juan capítulo 20. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana y podamos ser utilizados por el Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tú nos bendigas con tu palabra, que nos hables a través de ella y que podamos aprender qué es lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque tú resucitaste y nos diste vida a nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Miren, antes de comenzar el capítulo 20, ahí en sus... ¿se me olvidó su nombre? En el boletín, gracias. En el boletín vamos a comenzar ahí mencionando, ahí como lo pusimos, con la muerte de Cristo. Se vio la semana pasada la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces todas aquellas personas que lo estaban buscando, cazando para que ya por fin se diera la muerte de Cristo, y todos los fariseos, escribas y todas aquellas personas que ya estaban por fin festejando por la muerte de Cristo, ellos con la muerte de Cristo, sus enemigos le ponían fin a 4 cosas. En primer lugar, la influencia a la gente. Porque los fariseos decían, ya no va a lavarle el cerebro a la gente. Ya no va a haber personas que hablen de Cristo. En segundo lugar, le ponían fin, según ellos, a sus milagros. Decían, ya no queremos más mudos hablando, muertos resucitando, enfermos sanados, etcétera, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, los enemigos a la muerte de Cristo. Tercer lugar, perdón, los enemigos le ponían fin a sus confrontaciones. Confrontación con Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que los fariseos se confrontaban con Cristo, siempre perdían. Es como el Atlas, cada vez que juega el Atlas siempre pierde. Y mis Chivas también. Siempre pierden, siempre pierden. Y entonces al morir Cristo ellos decían, por fin ganamos una, por fin. Ellos creían eso. Y en cuarto lugar, a la muerte de Cristo, ellos ponían fin a los discípulos. Había una dispersión de los discípulos. Ya esos discípulos que estaban con Él se van a dispersar. Todas aquellas personas que seguían a Jesús se van a ir. Ellos creían eso con la muerte de Cristo. Ahora, mis hermanos, estuve investigando
y estaba checando que las estadísticas son del año pasado. Las tumbas más visitadas en el mundo. Las tumbas más visitadas. Eran un montón, pero nomás les voy a decir las 5. En quinto lugar, Marilyn Monroe. Es una de las personas que más visitan su tumba. En cuarto lugar, Jim Morrison. En tercer lugar, Elvis Presley. En segundo lugar, William Shakespeare. ¿Cómo es? Shakespeare. Ahí está. Y en primer lugar, es del año pasado, quizás los que de este año ha habido famosos. En primer lugar es la de Michael Jackson. Es la que más se visita. Ahora, seguí investigando y dije, bueno, ¿y por qué no está la del Señor Jesús? ¿Saben por qué? Porque está vacía y no la cuentan como tumba, porque Cristo resucitó. Quiero mostrarte unas fotos. Ahí, miren, ese es donde probablemente es la tumba del Señor Jesús, que obviamente no hay nadie. La siguiente foto, por favor, miren, vacío. Y fíjate lo que dice ahí, Él no está aquí porque ha resucitado. Eso es lo que dice, Él no está aquí porque ha resucitado. Y ahí está la tumba vacía. Antes de que pases la siguiente, que Discovery Channel, National Geographic, yo mandé personalmente a unas personas a que tomara estas fotos. Por favor, la que sigue. Ahí está. Al pastor Julio lo mandamos para que verificara realmente los sucesos, todo pagado, incluido. Si alguien quiere que lo mandemos, díganos por favor, que lo mandamos. Sí, hay varios, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, es el lugar número 1 de visitas porque es la única tumba que está vacía. Porque la de los demás, ahí están sus restos, pero la del Señor Jesús no. Y estas personas creían que con la muerte de Cristo solucionaban todo el problema. Pero no fue así. Vamos a ver evidencias de su resurrección. Acompáñame ahí, por favor, en Juan capítulo 20. Versículo 1 al 7 vamos a leer, dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, o sea, en domingo, siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, o sea, Juan. Ahorita vamos a hablar de Juan, hay unos datos curiosos aquí de Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Fíjate lo que dice el versículo 4, curioso. Corrían los dos juntos, o sea, Pedro y Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, o sea, Juan, y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan era estilo argentino, sencillito. O sea, porque él está escribiendo y dice, o sea, yo llegué antes que Pedro. O sea, yo traía más velocidad que Pedro. No sé si Pedro era más viejo, era más gordito, que Pedro llegó exhausto. Pedro llegó cansado, pero Juan llegó con todas las pilas. Dice, y bajándose a mirar, fíjate las evidencias de la resurrección. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, todo cansado, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, evidencias de su resurrección, en primer lugar los lienzos y en segundo lugar el sudario. Esas son evidencias de que Cristo realmente resucitó. Porque los lienzos se le ponían a las personas aquellas vendas que tenían
un ungüento especial para que el cuerpo pudiera durar, para que no se pudriera en poco tiempo. Y el sudario se ponía en la cabeza para que aguantara también toda la parte del cuerpo. Es como, imagínense una persona que, pues prácticamente como una momia, tenía muchísimas vendas. Y entonces estaba ahí las dos cosas, tanto los lienzos como el sudario, dentro de la tumba ya vacía, que Cristo lo dejó como evidencia de su resurrección. Cristo lo dejó como evidencia de su resurrección. Una nota para que lo tengan en cuenta. Dice ahí el versículo 7, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Enrollado en un lugar aparte. Esto me da a entender que tenemos un Dios de orden. No estaban tirados ahí por donde sea, estaba enrollado. O sea, el Señor se dio tiempo de que cuando resucitó, ponerlo aparte, enrollarlo, no dejarlo por doquier. Tenemos un Dios de orden. Por ejemplo, ¿cómo tenemos un Dios de orden? Por ejemplo, la creación. Dice la palabra de Dios ahí, si leemos desde Génesis capítulo 1 en adelante, vemos cómo Dios va dándole orden a este mundo. Y fue el primer día y y fue el segundo día y Tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden. Mis queridos amigos y hermanos, cuando tú comiences un proyecto, cuando tú comiences un trabajo, dale orden. Porque Cristo así lo hizo. Desde el principio, desde su resurrección fue ordenado. Desde la creación siempre fue ordenado. Dale orden. Sé ordenado. Otro ejemplo, cuando Dios mandó a Moisés a que hiciera el tabernáculo, le fue dando las medidas exactas. Quiero que sea con esto y con esto. De tal medida, de aquí a acá, de tal color, de tal tela. Dios siendo ordenado. Cuando comiences un proyecto, sé ordenado. Pero como el tabernáculo, y lo vas a hacer así, y vas a comenzar haciendo esto. Cuando ya estés en un trabajo, también sé ordenado. Porque Dios lo fue. Cuando comenzó y cuando continuó. Siempre fue ordenado. Siempre. Entonces tú sé ordenado. Y yo soy el primero que lo tengo que poner a cabo. Desde que me levanto en mi cama hasta que me acuesto. Tengo que ser ordenado. Porque Dios me enseña, Cristo me enseña que es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Sigamos ahí. Ahora, ahí están las evidencias de la resurrección. Quiero que notemos algo, por favor. Mateo capítulo 27. Guarda tu lugar ahí en Juan, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 52 y 53. Está hablando sobre la muerte de Cristo. Cuando Él murió, y dice que cuando Cristo murió, versículo 51, dice, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló cuando Cristo estaba muriendo, y las rocas se partieron. Pero fíjate lo que dice versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que se habían dormido, o sea, personas que ya habían muerto en Cristo, que habían creído en Cristo, dice,
se levantaron, o sea, resucitaron. Cuando Cristo estaba muriendo, personas estaban resucitando. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, cuando Cristo estaba muriendo, personas estaban resucitando. Pero da el detalle que personas que habían creído en Cristo, no dicen qué tiempo, pero dice que aparecieron esas personas que habían resucitado hasta que Cristo apareció resucitado. La primicia siempre es Cristo. Quiero que te imagines algo. Tú ponte en aquel tiempo. Imagínate, tú estás ahí cocinando en tu casa y tú ya sepultaste a una persona hace un mes, hace un año, hace 10 y de pronto te aparece en tu casa. Oye, imagínate si es tu esposo o tu esposa. Traigo mucha hambre, ¿me puedes hacer de comer? ¿Qué harías? Muchas personas habían resucitado, pero se aparecieron hasta que Cristo resucitó. Increíble, increíble. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de estas resurrecciones? Por ejemplo, resucitó también Lázaro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de Cristo? A la diferencia de estas resurrecciones, que ellos volvieron a morir y Cristo no. Cristo está vivo. Esa es la diferencia. Pero fue con gran poder la muerte de Cristo que muchas personas resucitaron. Y cuando Cristo resucita, hay frutos. Los frutos de la resurrección. Acompáñame ahí a Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor habla de la semilla que necesita morir. Aquella semilla de trigo, que cuando cae a tierra, necesita morir para que empiece a florecer, a producir fruto. Cristo necesitaba morir y empiezan los frutos con su resurrección. Ahora, esa semilla quedaban ahí alrededor de la tierra como evidencia de que ya la semilla estaba muerta. Cristo dejó de evidencia ese lienzo, ese sudario, como evidencia de que su cuerpo había muerto, pero para producir fruto a través de su resurrección. ¿Cuáles son esos frutos de su resurrección? Juan capítulo 20, versículo 5. Al 8 dice la palabra de Dios, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. El primer fruto de la resurrección es nuestra fe. Nuestra fe. Porque dice ahí, y entró y creyó. Y creyó. ¿Sabes? Versículo 5, ahí dice que van a ver, en el español aparece la misma palabra, vio, pero en el original son otras palabras, que en el español se traduce igual. Pero ahí cuando dice el versículo 5, que estoy hablando de nuestra fe, Juan vio, versículo 5 dice,
y bajándose a mirar, vio los lienzos. Ahí la palabra vio significa percibir y entender. Eso es lo que significa esa palabra vio. Percibir y entender. Entró y empezó la maquinita ahí de Juan a entender todo lo que estaba sucediendo, a reflexionar, a ver qué está pasando. Después dice que entró Pedro, versículo 6. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vuelve a aparecer y vio. En el español nos aparece igual, pero en el original es diferente. Vio, en el original es ahí va a aparecer igual, teaomai. No sé si la dijo bien, pero ese es en el original. Que la idea es de teatro, contemplar la escena. O sea, Pedro cuando entró, contempló toda la escena, miró hacia adentro, hacia afuera, quería ver qué está pasando también. Él le dio un poquito más de orden. Pero dice versículo 8, que Juan otra vez, entonces entró también el otro discípulo. O sea, Juan vio de afuera, pero ya de pronto entró a ver la tumba ya vacía. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vuelve a decir, y vio. Y esa palabra ver significa saber, conocer, pero ¿qué dice? Creer. Le cayó el 20 a Juan. Y él dijo, ha resucitado. Él lo creyó. Cuando otras personas, María dijo, nos lo han robado. Juan dijo, no lo han robado, ha resucitado. Porque el primer fruto de su resurrección es nuestra fe. Y Juan tuvo fe, vino el creer, contempló la escena, vio todo como Pedro, pero después le cayó el 20, yo creo. Sin haber visto a Cristo, él dijo, Cristo ha resucitado. Sin necesidad de verlo. Juan creyó antes de ver a Cristo resucitado. Nuestra fe. Cuando tú crees en Cristo, gracias a su resurrección, hay fe. ¿Crees? ¿Tienes fe? Eso sucede gracias a que Cristo vive. Pero en segundo lugar, el segundo fruto de su resurrección, en primer lugar, es nuestra fe. En segundo lugar, versículo 10, el segundo fruto, nuestra familia. Nuestra familia. Porque dice el versículo 10, dice, seguimos leyendo, versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero fíjate el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquellos que estaban dispersados se volvieron a unir. La familia estaba unida otra vez. Aquello que se había perdido en el principio de la creación, por la desobediencia de Adán y Eva, aquí se está uniendo otra vez. La familia una vez más. En primer lugar, gracias a la resurrección de Cristo, volvió la unidad entre Dios y el hombre. Ahí lo pueden poner. Gracias a la resurrección de Cristo, volvió la unidad entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5.
dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate, dice, un solo mediador. ¿Sabes? En aquel tiempo, cuando dos personas tenían problemas, por cualquier circunstancia, por una tierra, por un trabajo, iban ante el juez. Yo quiero demandar a él porque no me ha pagado. Yo quiero demandar a él porque esa tierra es mía y dice que es de él. Iban ante el juez. Y ahí estaban en los pleitos. Cuando no encontraban alguna solución, llamaban a un mediador. Así se llamaba esa persona, un mediador, que se encargaba de que hubiera paz entre las dos personas con el conflicto. Y una vez que esta persona, el mediador, encontraba la paz entre los dos, iban con el juez y le decía el mediador con el juez, ya hay paz entre las dos personas. Y el mediador agarraba el hombro de una persona y el hombro de la otra persona. Y ante el juez decía, ya hay paz entre las dos personas. Qué curioso que Cristo murió con los brazos extendidos y dice que Él es el mediador. ¿Sabes por qué? Porque agarró el hombro de Dios, Padre, y el hombro del hombre, y Cristo es el mediador, porque Él es la paz. Y volvió a unir Cristo lo que se había roto, la unidad, la familia. Pero sabes, en segundo lugar, volvió la unidad entre Dios y el hombre, pero en segundo lugar, la familia vuelve a tener valor. La familia vuelve a tener valor. Gálatas 3:28. Dice la palabra de Dios, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno. La familia, tú y yo como hermanos, podemos estar unidos gracias a que Cristo resucitó. Lo más preciado que tú puedas tener en este mundo es tu familia. No lo dejes ir. Dale valor a tu esposa. Dale valor a tu esposo. Dale valor a tus hijos, porque es el cuadro perfecto de Cristo. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo. El cuadro perfecto de la familia está ahí. Se quebrantó en el pecado, pero se volvió a unir cuando Cristo resucitó. Porque dice, y volviéndose a los suyos. Aquellos discípulos que quizás estaban tristes, porque no alcanzaban a entender las escrituras, porque Cristo les había dicho, yo soy el rey. Entonces ellos creían que pues iba a ser el rey en ese momento, y de pronto lo crucifican, de pronto muere. No entendían todo. Sus esperanzas de muchos estaban por los suelos, estaban tristes. Incluso algunos habían regresado a su profesión, a pescar. Bueno, ya regreso a lo mismo. Pero con la resurrección los vuelve a unir. Y Cristo te vuelve a unir a ti. Cristo me vuelve a unir a mí. Mis hermanos, no hay por qué pelear, porque somos unos en Cristo. Y si hay conflicto, Cristo lo pagó en aquella cruz. Por ese conflicto que tú estás viviendo. Por ese problema del cual tú no le hablas a tu hermano o a tu hermana. Que cuando lo ves le das la vuelta. Bueno, por ese conflicto, Cristo ya lo pagó. Y te ha unido gracias a su resurrección.
no estemos en pelea con nadie, porque somos uno en Cristo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Los frutos de su resurrección, nuestra fe, nuestra familia. Pero en tercer lugar, nuestra felicidad. Gracias a la resurrección de Cristo, tienes felicidad. Feliz, eres feliz. Te los puse con 3 F, para que no se te olvide. Fe, familia y felicidad. Es más fácil. La verdadera felicidad viene cuando hay paz y alegría en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 19. Cuando Cristo resucitó. Dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Nuevamente en el español aparece la misma palabra, paz a vosotros, pero en el original es diferente. En primer lugar ahí dice: paz a vosotros, versículo 19. ¿Qué eso significa? Cuando él menciona paz a vosotros, versículo 19, él está diciendo redención completa. O sea, el pago está hecho. Cuando Jesucristo les dijo, lo primero que les dijo: queridos, ya está pagado todo. Ya el conflicto entre Dios y ustedes, el saldo está hecho. Ya no hay deuda. Paz a vosotros. Fíjate lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1, por favor. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz. ¿Ves? Estamos justificados delante de Dios porque ya el pago está hecho. ¿Qué tenemos entonces con Dios? Paz. Para con Dios, ¿por medio de quién? ¿Tuyo? ¿Mío? ¿De alguna religión? ¿De algo que has hecho? Por medio de Jesús. Por eso cuando Cristo entró, paz. Cuando tú crees en Cristo, le pides que entre a tu vida, hay paz entre Dios y tú. Hay paz, porque el pago está hecho. La deuda está saldada. Pero después vuelve a decir, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, esta palabra, esta segunda palabra, la primera es de redención, pero la segunda es de descanso. Paz a vosotros es de descanso. ¿Sabes qué significa esto? Vamos ahí a Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice ahí la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso, paz para vuestras almas. ¿Sabes? El Señor te da dos cosas: te da paz física y paz emocional. Porque descanso a vuestras almas, cuando se refiere a almas, son tus emociones. No tienes que estar turbado, no tienes que estar acongojado, no tienes que estar triste, porque Cristo te ha dado paz. Paz delante de Dios, porque la deuda está saldada, pero paz a tu vida. Paz a tu vida. Mi hermano, no importa qué pasa en este mundo.
Cristo sigue siendo el Rey. Y es al que tienes que confiar. Y tienes que tener paz, porque Él te la da. Y cualquier problema, dice ahí la palabra de Dios, cualquier problema que tengas, dáselo a Él. Él lo carga por ti. Él aligera tu mochila que traigas atrás, tu carga que traigas. Dásela a Él, porque Él dice, paz a vosotros, yo les doy paz. Para eso resucité. ¿Te acuerdas ahí en Corintios? El mismo Pablo lo dijo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y no tendrías ninguna de estas cosas. No tendrías fe. No tendrías la familia. No tendrías la felicidad. Porque vana sería. Pero Cristo lo ha dado. Gracias a que Él vive. Sigamos ahí, versículo 26. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Fíjate, 8 días después de la resurrección de Cristo. 8 días, cuenta, 8 días. Lo leemos ahí tranquilito. Pero 8 días después, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo otra vez, paz a vosotros. Es la misma que la segunda. No estén acongojados. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Porque acuérdate que Tomás dijo, si yo no lo veo, no creo. Y 8 días después, sabiendo Tomás que ya toda la ciudad sabían que Cristo había resucitado y él seguía de incrédulo, 8 días después, y Jesús le dijo, fíjate, Cristo detallista, tócame. Las evidencias de su muerte, tócame. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, hasta que le tocó, le creyó. Y fíjate la respuesta de Jesús. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero fíjate, esta bienaventuranza es gracias a que Tomás era incrédulo. Esa bienaventuranza es para ti y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo no hemos visto a Cristo, pero creemos. Somos bienaventurados. Somos felices. Somos felices. Esa palabra bienaventurado, ahí para que lo puedas poner, significa el que goza la felicidad plena concedida por Dios. El que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. No viene de este mundo, no viene de tu dinero, no viene de tus hijos, de tu esposa, viene de Dios. Viene de Cristo resucitado. Y de ahí, de esa felicidad, se desborda lo demás. Eso es bienaventurado. Pero ¿sabes qué pasa? Podemos correr el riesgo como María, que ella no vio estos frutos. Y podemos correr el riesgo de no disfrutar de estos frutos, como María, lo que le sucedió. Regresemos ahí al versículo 2. Entonces, versículo 1, el primer día de la mañana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Y fíjate lo que dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro del Señor. Lo primero que pensó María no fue que Cristo había resucitado, fue que se lo habían robado. ¿Sabes? Puedes perder el riesgo de disfrutar de los frutos, en primer lugar, por falta de conocimiento. Ahí del versículo 2, falta de conocimiento. Cristo dijo una y otra vez: y al tercer día voy a resucitar, y al tercer día voy a resucitar. Pero la falta de conocimiento de María le hizo pensar otra cosa. Queridos amigos y hermanos, cuando tú tienes muchos problemas y no sabes por qué, cómo hacerle, ¿sabes por qué es? Falta de conocimiento. Porque aquí está todo, mis hermanos. Sus promesas están aquí. Él dijo que te iba a cuidar y lo va a hacer. Pero tienes que leerlo y tienes que creerlo. Él dijo que no te iba a faltar nada y lo va a cumplir. Pero tienes que leerlo, tienes que creerlo. Tienes que llevarlo a cabo. En segundo lugar, versículo 13. Y le dijeron: mujer, estaban ahí los ángeles, vio y había unos ángeles. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En primer lugar, pierdes disfrutar de los frutos por falta de conocimiento, pero en segundo lugar, por falta de fe. Fíjate, el primer punto te dije que el Señor nos da fe, pero tú los pierdes porque el Señor te da fe y no lo crees. Te falta fe por la fe que te han dado. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde está. La falta de fe te hace deambular. No sabes para dónde ir. Cuando sabes que por fe Cristo ya estaba resucitado. Y tu vida diaria puede ser diferente si tuvieras más fe. Pero en tercer lugar y último, versículo 15. Jesús se le puso al lado de María, al lado, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, el que arreglaba ahí las tumbas, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No lo pudo ver María, falta de visión. Era tanta la poca fe de María que no pudo ver a Jesús al ladito. Y fíjate lo que le dice Jesús, el siguiente versículo. Jesús le dijo: María, despierta, soy yo. Y hoy puede decir tu nombre, Jesús. José, Ramón, Omar, como te llames, soy Jesús, estoy a tu lado y quiero estar contigo. Quiero que disfrutes de estos frutos. No los pierdas por falta de conocimiento, por falta de fe, por falta de visión. No los pierdas. Dios te quiere dar fe. Dios te da una familia y Dios te da la felicidad para seguir adelante, gracias a que Él vive. ¿Vas a dejar que Cristo viva en tu corazón? ¿Vas a dejar que Cristo obre en tu vida? Solamente depende de ti. Vamos a orar. Quiero hablar a aquellas personas ahí en el silencio de tu corazón, con los ojos cerrados.
aquellas personas que por primera vez quizás vienen a este lugar y te hemos presentado un Cristo resucitado. Él vive. Sabes, Él quiere vivir en tu corazón y quiere darte cada una de estas cosas, estos frutos, pero sobre todo quiere darte la esperanza, la vida eterna, que Él la tiene preparada ahí en los cielos. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dice. Pero para que lo puedas tener, necesitas que Cristo entre a tu vida. Y para eso necesitas reconocer que tú y yo somos pecadores, que por nuestro pecado no merecemos nada de Dios, nada, porque la paga del pecado es la muerte. Tienes que reconocer que tú y yo somos pecadores, pero también tienes que reconocer lo que Cristo hizo en aquella cruz por tus pecados y mis pecados, y pedirle que Él entre a tu vida. Si tú nunca le has pedido a Cristo que entre a tu corazón, hoy lo puedes hacer a través de una oración. Orar significa hablar con Dios. Si tú nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, me gustaría que repitieras esta oración, entendiendo lo que estás diciendo, pero creyendo por fe que Dios te está escuchando. Dile así en el silencio de tu corazón: querido Dios, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti, que no merezco estar en tu presencia. Pero también reconozco, Jesús, que viniste a morir en aquella cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo mal que he hecho. Entra a mi vida, dame la vida eterna, porque sé que has resucitado y hoy vives. Gracias por darme la salvación en Cristo Jesús.